Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Vemos cómo esa volatilidad que durante las últimas semanas estaba marcando totalmente el movimiento de los mercados se está relajando un poquito, pero no hay que bajar la guardia porque ya sabemos en qué entorno nos encontramos y en cualquier momento pueden empezar a venir de nuevo sorpresas. Creo que mañana habla Powell, lo he visto en Investing que ponía que mañana hablaba Powell, así que bueno, esto también puede provocar que haya de nuevo volatilidad en el mercado. De momento vemos como Estados Unidos parece que intenta hoy continuar con el rebote de la semana pasada, mientras que en Europa parece que cada vez tenemos menos fuerza, quizás porque el volumen ya no está acompañando a las subidas, pero tampoco entra volumen con la oferta. Por lo tanto, nos encontramos en un momento de estabilización de toda la subida de la semana pasada. Decíamos que no es muy bueno que nos parásemos en esta zona porque podría ser una zona de resistencia, y si vemos que ahí ya se frena totalmente la demanda, podríamos empezar a caer de forma importante. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues como siempre vamos a ver tres acciones. Vamos a analizar el Santander, que hemos visto cómo volvía la semana pasada esa zona de máximos en la que se encontraba en los últimos meses. Vamos a ver en qué situación se encuentra ahora mismo y si hay posibilidad de romper esa zona para buscar un nuevo recorrido al alza. Vamos a ver también la cotización de Solaria, que hemos visto cómo ha roto una zona muy importante de resistencia. Vamos a ver también qué posibilidades tenemos de que se consolide esa subida y que pueda mantenerse al alza. Y la última de las acciones que vamos a ver va a ser Repsol, que últimamente está bastante lastrada su cotización por el precio del petróleo. Así que bueno, creo que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Así que venga, vamos con estas tres acciones. Bueno, pues vamos a comenzar por el Banco Santander. Como ya decíamos, volvió la semana pasada con una subida muy importante. Fijaros, desde el final de la corrección hasta los máximos que marcó la semana pasada, una subida del 10%, y volvió a esos máximos que veíamos en el mes de julio, en el mes de agosto y también a mediados de octubre. Una vez que ha alcanzado esa zona de máximos donde estaba ese gap pendiente de cerrar en marzo, pues hemos visto cómo la cotización ha vuelto a corregir. De hecho, las dos sesiones anteriores del viernes y de ayer no parecían demasiado peligrosas, pero la sesión de hoy deja bastantes dudas porque el volumen ha sido altísimo. Entonces ahora lo que nos estamos preguntando es si este volumen, lo que está dando a entender es que ha habido un movimiento quizás de distribución dentro de las últimas subidas que veíamos para quizás volver a corregir de forma importante. ¿Qué posibilidades tenemos ahora mismo de que veamos un nuevo impulso para superar los máximos en la zona de los 3,60 aproximadamente? Pues bueno, quizás podríamos ver una corrección hasta la zona de los 3,44 aproximadamente, 3,46, donde tenemos esa zona de soporte marcada y donde se encuentra la media móvil de 70 sesiones. Si viésemos un movimiento hasta esa zona, podríamos decir que totalmente sano. La clave está en que una vez que alcance esa zona deberíamos ver a repuntar y superar la zona de máximos de los 3,60. Si vemos ese movimiento, ahí sí que puede que se amplíe el rango objetivo al alza en la zona aproximada de los 3,87 aproximadamente en el gráfico. Vamos a coger un poco más de amplitud para verlo y ahí lo vemos mucho mejor. La zona de los 3,87. Anteriormente marcábamos la zona cercana a los 4 euros, pero como va entregando dividendos, pues se van ajustando esas zonas en el gráfico. Y ahora la resistencia, una vez que supera los 3,60, se encontraría en los 3,87. Fijaros, donde estaría el pico de aquí en abril de 2019 y en julio de 2018. Es decir, tendría un buen rango de movimiento si superamos los 3,60, pero para ello, como decimos, no debe perder la media de 70 sesiones y de ahí poder proyectar una subida más importante. ¿De dónde estaría el riesgo? Pues si vemos que vuelve hasta la media de 70 y pierde esta zona de nuevo, que podríamos pensar lo mismo que llevamos pensando y diciendo durante las últimas semanas, que podríamos volver hasta la media móvil de 200 sesiones, la zona de los 3,27 ahora mismo casi en el gráfico, y eso haría que continuase el movimiento lateral en el gráfico. Si llega a perder la media de 200 sesiones, ella sí que sí se pondría muy feo, y el objetivo quizás ya más en el medio plazo, para dentro de unas semanas o incluso algún mes, estaría alrededor de los 3 euros. De momento tenemos un claro movimiento lateral en el corto plazo. Y mientras no rompa la zona de 3,60 y mientras no rompa la zona de los 3,27 aproximadamente, vamos a seguir en ese movimiento lateral. Que lo rompe por arriba, ya lo hemos visto, zona de los 3,87. Que lo rompe por abajo, también lo hemos visto, la zona de los 3 euros. Últimamente, la verdad que los movimientos que está dando el Banco Santander están siendo muy, pero que muy claros en todo este movimiento lateral. ¿El problema dónde está? Que si queremos ajustar muchísimo a alcanzar esas zonas objetivo, ya sea los 3,61 o por abajo los 3,27, porque vemos que hay veces que no acaba llegando,
ni por abajo ni por arriba. En el gráfico semanal pues no ha cambiado prácticamente nada. Si no ha cambiado en el diario, pues en el semanal menos. Vemos cómo se mantiene ese movimiento lateral y ese objetivo máximo, en caso de ver que continúa la tendencia alcista, que ahora está frenada, que comenzó en septiembre-octubre de 2022, estaría en alcanzar los 4,20 aproximadamente ahora mismo en el gráfico. Vamos a continuar con Solaria. Vamos a ponerlo un poquito más de cerca, así. Y fijaros cómo la última vez que analizábamos decíamos que podíamos tener aquí un hombro, aquí la cabeza y aquí el hombro. ¿Cómo despejaríamos las dudas de ese hombro, cabeza, hombro, superando la zona de los 14,70? Y hemos visto como la semana pasada en la sesión del jueves se acercaba a esa zona y el viernes la rompía. Por lo tanto, no nos olvidamos del posible hombro, cabeza, hombro que podemos tener aquí. Segundo intento fallido de hombro, cabeza, hombro. Pero esta vez parece que de momento ha sido diferente a la subida que podríamos haber visto a finales de septiembre y quizás la que habíamos visto en julio. Que bueno, de momento se parece más a la que habíamos visto en julio. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo ha superado la media móvil de 200 sesiones. Recordad que decimos que es su principal resistencia ahora mismo para escapar del movimiento lateral que llevamos viendo desde el mes de junio. Y hasta que no consiga superar la media de 200 sesiones y consolidarla como soporte, esto no cambiaría. Ahora de momento hemos visto que la ha superado y hemos visto una corrección estas 2 primeras sesiones de la semana. De momento, pues bueno, la corrección ha llegado hasta la media móvil de 200 sesiones y ahora es el momento de que la cotización de Solaria dé el do de pecho. Si se mantiene sobre la media de 200 sesiones y vemos un nuevo impulso por encima del cierre que veíamos en la sesión del viernes, es decir, por encima de la zona de los 15,20, sería muy buena señal y eso nos indicaría que podemos continuar el impulso hasta la zona de 15,50, que es donde tiene la siguiente resistencia, pero mejor aún. ¿Por qué? Porque nos indicaría que está rompiendo este movimiento lateral y podría ser el desencadenante para buscar un nuevo impulso al alza más largo en el gráfico. De momento, pues estamos ahí, entre Pinto y Valdemoro. De hecho, pues tampoco habría que descartar ver una corrección hasta la zona de los 14,50. Es una zona importante de resistencia. Vemos que muy cerquita de esa zona se ha chocado varias veces y ha corregido. Por lo tanto, pues bueno, que no nos extrañase si vemos un poquito más de corrección. Eso sí, si ha perdido los 14,50 y se va a la media de 70 sesiones, cuidado porque podríamos volver a poner el objetivo en la zona de los 13 euros. ¿Cuál es lo más positivo de las 2 correcciones que hemos visto esta semana? Pues que el volumen, fijaros, ha sido muy pero que muy bajito. Nada tiene que ver con las subidas que teníamos la semana pasada, donde el volumen veíamos que era creciente. Esto era muy buena señal, porque estamos rompiendo una resistencia con bastante volumen. Ahora queda la parte más importante, que sin duda va a ser consolidarse sobre la media de 200. Fijaos que aquí cuando rompió la media de 200 no consiguió mantenerse sobre ella y cayó en picado. Y aquí intentó superar la media de 70 sesiones, que era la que estaba actuando como resistencia en ese momento más claramente en la zona de 14,50 y la volvió a perder y donde nos fuimos a los 13 euros y aquí pues nos quedamos muy cerquita también. Por lo tanto, ahora lo que os digo es que si volvemos a perder esa zona y ponemos en riesgo la media 70, lo más posible es que nos acerquemos mucho de nuevo a la zona de los 13 euros. Pero de momento vamos a confiar, quizás tiene un poquito más de recorrido de caída hasta esa zona de 14,50, 14,60 y si ahí vemos que reacciona de nuevo al alza con volumen como veíamos a final de la semana pasada, podría ser muy pero que muy buena noticia. Y vamos con la última de las acciones, que es Repsol, y aquí ya se está empezando a poner la cosa bastante fea. ¿Por qué pienso que se está poniendo bastante feo? Pues bueno, veíamos como la semana pasada intentaba mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones y era totalmente clave que se mantuviese sobre ella para quizás ver un nuevo impulso al alza. ¿Qué problemas teníamos? Que ya habíamos marcado nuevos máximos y mínimos decrecientes y que teníamos la media 70 como resistencia. La sesión del viernes parece que intentó la primera parte de la sesión darse la vuelta, pero acabó corrigiendo. Mala señal. Ayer abrimos por debajo de la media de 200 y no consiguió cerrar por encima de ella. Por lo tanto, teníamos quizás bastantes señales de debilidad para pensar que podríamos continuar corrigiendo en el gráfico. Y fijaros cómo en la sesión de hoy ha caído con bastante fuerza. Hoy el precio del petróleo del Brent ha caído bastante. Ahora mismo está cayendo el Brent un 3,46% y el crudo un 3,51%. Por lo tanto, eso no le está sentando nada bien a la cotización de Repsol y mientras el precio del petróleo no responda, puede que esto siga manteniéndose así en su cotización. De hecho, viendo la caída que está teniendo ahora, no sería para nada descartable que mañana rompamos ese soporte tan importante que tenemos ahora mismo en los 13,38. Fijaros que una zona clarísima de resistencia durante todo el movimiento lateral que veíamos entre abril y mayo y julio de este año, y cuando lo rompió fue cuando vimos ese impulso al alza. Si ahora
volviésemos a perder esta zona, se podría llegar a repetir el movimiento lateral que veíamos aquí. Y el suelo, fijaros que está en los 12,34, y esta es la zona actual. Eso sería una caída muy importante, una caída del 7, casi el 8%. Por lo tanto, cuidado con la zona en la que estamos ahora mismo, porque si el precio del petróleo no vuelve a repuntar, podría hacer que la cotización de Repsol cayese muy fácilmente hasta esa zona. Y bien, antes de acabar, vamos a ver también el gráfico semanal de Repsol. ¿Por qué? Pues porque si vemos toda la tendencia alcista del valor desde noviembre de 2020, vemos cómo la media de 70 sesiones ha actuado como un clavo, como soporte en toda esa subida. Fijaros. Primero actuó como resistencia y cuando la superó, luego la consolidamos como soporte y comenzó esa clarísima tendencia alcista de máximos y mínimos crecientes. Y no la ha perdido en ningún momento, ni la ha consolidado como resistencia para pensar que ahora actuaría como resistencia en caso de un techo, una nueva tendencia bajista. Pues fijaros que ahora mismo estamos muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones, que se encuentra a los 13,33. Tonteó bastante con ella durante esos meses de mayo y julio, pero al final acabó rebotando con fuerza. Por lo tanto, ahora hay que tener muchísimo cuidado. Porque si vemos que pierde la media móvil de 70 sesiones, se mantiene por debajo de ella, imaginaros lo que acabamos de decir en el gráfico diario, que vuelve hasta la zona de 12,30, hasta ese movimiento lateral, y volvemos a repuntar hasta la zona de los 13,38, cuidado porque en este movimiento lateral también estaría consolidando como resistencia la media 70 sesiones y eso sería muy mala noticia y eso sería una señal muy clara de que estamos al comienzo de una nueva tendencia bajista, ya no en el corto plazo como estamos viendo ahora mismo, sino en el medio largo plazo y eso sin lugar a dudas sería muy mala señal. También hay que tener en cuenta lo que comentamos en el vídeo del resumen semanal, que el precio del petróleo es un arma de doble filo, porque si se mantiene muy alto, podemos pensar que la inflación va a volver a repuntar con mucha fuerza, eso se llama la noticia, porque a ver qué harían los bancos centrales con los tipos de interés, pero hay que tener mucho cuidado también, porque cuando el petróleo cae con bastante fuerza y se deja de mover en unos movimientos que podríamos pensar que son atractivos para el crecimiento de las economías, podríamos ahora pensar que nos enfrentamos a una recesión en las economías, se reduce el consumo y eso hace que el precio del petróleo baje por falta de demanda. Por lo tanto, acompañaría a la idea de que quizás si ahora en Repsol vemos una caída para luego rebotar, consolidar como resistencia la media móvil de 70 sesiones y volvemos a caer, cuidado porque podría marcar el comienzo, como decimos, de una clara tendencia bajista ya en el medio largo plazo. Así que bueno, hasta que llega el vídeo de hoy. Creo que de estas tres acciones, la que mejor pinta podría llegar a tener por la zona en la que se encuentra sería el Banco Santander. Estamos muy cerca de máximos y estamos muy cerca de que quizás quede un último impulso más en las bolsas, rompamos esa zona clara de resistencia y tengamos un buen recorrido hasta la zona de los 4,20, 4,30 aproximadamente, creo que hemos dicho. El resto, pues bueno, Solaria sabemos cómo es muy volátil y no nos podemos fiar demasiado. Y Repsol, pues viendo cómo está el precio del petróleo, no podemos ser demasiado optimistas. Así que nada, recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.